a ver si ya pudo entrar Diego. Ah, sí. Sí, está bien, Diego. Mira, estaba preguntando por ti. Ya tienes tu asistencia. Bueno, sin más, a trabajar, jóvenes, para ver hasta dónde podemos llegar. Lo ideal sería concluir este capítulo, pero nos faltan todavía 3 reflejos más, así que les comparto la pantalla. El día de ayer, si mal no recuerdo, nos quedamos en este primer reflejo medular de los que el programa nos marca que vamos a revisar, y decíamos que este reflejo pues es el reflejo de estiramiento, llamado también miotático, o también se le llama del uso muscular, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ese es su receptor. Y de una manera muy breve, bueno, pues aquí tenemos la figura del libro este de Baird de neurociencias, en donde se nos representa el arco reflejo. El arco reflejo que empieza obviamente con el estímulo, y ya sabemos que el estímulo pues es el estiramiento, y que lo que controla este reflejo, por lo tanto, va a ser la longitud de nuestros músculos esqueléticos. Este reflejo vigila, está controlando la longitud y también la velocidad a la que ocurren los cambios en la longitud. El uso muscular, pues ya vimos que la forma como va a responder generando su potencial de receptor, pues es precisamente cuando al estirarse cualquier músculo esquelético, las terminaciones ánulo-espirales, las primarias, las que son terminaciones axónicas de las fibras del grupo 1A, también las del grupo 2, esa distensión o estiramiento debido a que se enrollan en espiral en la parte central de las fibras musculares del uso, esa deformación mecánica de estirarse es lo que activa sus canales y se genera el potencial de receptor. Ya sabemos que ese potencial de receptor pues se convertirá en potencial de acción a nivel, son fibras mielinizadas, pues a nivel del primer nodo de Ranvier, y se va a conducir esa información que tiene que ver con el hecho de que el músculo aumentó su longitud porque se está estirando. Y esa información en este arco reflejo, bueno, este también es el de Guyton que vimos, y en este otro, ¿verdad? Que nos representa quizá el reflejo miotático más conocido, que es el rotuliano. Entonces vemos cómo esa información viaja por estas fibras, especialmente las más rápidas, que son las del grupo 1A, pero también las del grupo 2, ¿verdad? Y al llegar a la médula, ahí tenemos como el axón central, al hacer sinapsis directa con las motoneuronas alfa de ese mismo músculo estirado, ¿verdad? Hacen que este reflejo inclusive sea el único, los reflejos miotáticos de todos nuestros músculos son los únicos reflejos miotáticos o de estiramiento o del uso muscular que son monosinápticos. Si se fijan ahí en ese segmento medular que es el centro de integración, no observamos la participación de ninguna interneurona. Entonces es el único grupo de reflejos monosinápticos son estos. ¿Qué sucede? Lo que también sabemos y que lo habíamos visto en estas otras figuras, ¿verdad? Que las neuronas sensitivas todas son excitadores. De manera que cuando ellas están transmitiendo los impulsos nerviosos aferentes, obviamente al llegar a hacer sinapsis con las motoneuronas las van a excitar. Y pues las motoneuronas excitadas transmiten la respuesta, los impulsos nerviosos eferentes hasta, ¿verdad?, sus unidades motoras, es decir, hasta las fibras musculares que ellas inervan, y eso va a provocar la respuesta que tenemos señalada en el recuadro que vimos ayer, contracción del músculo. ¿Por qué contracción? Porque recuerden que todos los reflejos son reflejos de protección. Y si el músculo se está estirando, el riesgo al que se ve sometido es que el estiramiento continúe, sea máximo, y eso pueda romperle sus fibras musculares, lo que le llamamos desgarro muscular, ¿verdad? Entonces, este reflejo tiene que producir contracción para prevenir
esa lesión en lo que es o lo que llamamos la masa del músculo o las fibras musculares, prevenir la ruptura o desgarro, ¿sí? Los ejemplos, pues, fueron con lo que nos quedamos ayer, ¿verdad? El reflejo rotuliano, que es el más conocido. Aquí está representado, ¿verdad? Lo que hacemos es que con el martillo de reflejos aplicamos, ¿verdad? El estímulo, que es un golpe no fuerte, no es necesario, en el tendón inferior de este músculo, el cuádriceps, que se inserta en la parte alta de la tibia, ya lo sabemos, pasa por delante de la rótula. Y entonces, al jalarse el tendón, eso estira al músculo, al cuádriceps, y se genera el reflejo rotuliano, ¿verdad? Que produce la contracción del cuádriceps. Y aunque la figura está muy tenue para quienes la alcancen a ver, ¿verdad? Pues se ve como el pie se levanta, y no nada más el pie, la pierna. Eso quiere decir que el cuádriceps es el músculo cuya contracción genera ese movimiento, la extensión de la pierna sobre el muslo. Ahí está representado abajo con una flecha, ¿verdad? Que se ve mejor esa flecha por si no alcanzan a ver la imagen de la pierna. Bueno, ahí se ve representado como el pie se va a levantar porque la pierna se va a extender, ¿sí? Pero eso mismo, jóvenes, decíamos ayer, va a ocurrir si el reflejo, ahora en lugar de rotuliano, es el reflejo bicipital. Y ahora aplicamos, ¿verdad?, el estímulo en el tendón inferior del bíceps, y al contraerse el bíceps, teniendo el brazo, ¿verdad?, en extensión, se va a contraer. Y si aplicamos el estímulo y buscamos ahora el reflejo tricipital, pues la respuesta va a ser extensión. ¿Por qué? Porque esa es la función que tiene cada músculo. Cada músculo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que en estos arcos reflejos, fíjense cómo dice la respuesta. La respuesta o es contracción o es relajación, porque es la respuesta del órgano, del músculo esquelético. Y mediante esa respuesta se genera el movimiento. Si es un músculo extensor, como lo es el cuádriceps, como lo es el tríceps, el movimiento es extensión. Y si es un músculo flexor, como el bíceps, pues el movimiento es flexión, ¿sí? Comentábamos ayer mismo, o si no lo comentamos, pues retomo el contenido de la clase. Resulta que este reflejo, este uso es muy importante para una segunda función, que es el tono muscular, jóvenes, el tono muscular. Y entonces, ¿qué parte? ¿Y cuál es la vía que participa, el arco reflejo que participa para el tono muscular? Partimos del hecho de que todos tenemos ya una comprensión del significado de lo que es el tono muscular. Y partimos de que eso lo vimos en la unidad pasada como un cierto grado de contracción basal que evita que nuestros músculos, estando relajados, músculos esqueléticos, aunque también lo sabemos entre paréntesis, es lo mismo para músculo liso e igual para miocardio. ¿Qué es lo que evita el tono muscular? Que estando relajados los músculos estén flácidos. Máxime los esqueléticos, ¿verdad? No están relajados, no están flácidos. Cuando un músculo está relajado, uno lo palpa y se siente una pequeña contracción. Y esa contracción basal es el tono. Ahora sí, ¿verdad? Podemos ver el mecanismo. El mecanismo del tono muscular depende del tono muscular depende de el uso muscular en su parte de inervación motora. Fíjense, por eso decimos que este receptor es muy complejo, ¿verdad? Porque este receptor, aparte de sus terminaciones nerviosas sensitivas o aferentes que están en la parte central de sus fibras musculares, tiene inervación motora en los extremos. Y hay que aprender que esa inervación motora es a través de las llamadas fibras eferentes gamma. Y esas fibras eferentes gamma, ¿verdad?, van a ser los axones, pues, de motoneuronas, que así se les denomina, ¿verdad? Y que están en las astas anteriores. Son motoneuronas, pues no pueden estar en las posteriores.
están en las astas anteriores, son vecinas de las motoneuronas alfa. En este esquema de Guyton, del capítulo 55, figura 2, está representada al menos una motoneurona gamma, ¿verdad?, de color rojo. Ahí lo vemos, ¿verdad? Y vemos cómo va a inervar los extremos de las fibras del uso muscular que les llamamos fibras intrafusales. Es claro que cuando esta motoneurona gamma sea excitada, va a generar su potencial de acción y lo va a conducir por sus axones, que así se les llama, fibras eferentes gamma. ¿Y qué le va a producir al uso muscular? Bueno, pues le va a producir contracción, ni más ni menos que en los extremos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que si se contraen los extremos de las fibras intrafusales, las terminaciones sensitivas, tanto las primarias como las secundarias, se van a estirar otra vez. Y acuérdense que ese estiramiento es el estímulo para que ahora las sensitivas se exciten y generen su potencial de receptor, que se va a convertir en potencial de acción y va a seguir el arco reflejo, ¿verdad? Es decir, que va a seguir, pues va a seguir su ruta hacia la médula, ¿verdad? Y si vemos aquí, nosotros vemos cómo a través de ese arco reflejo, pues va a llegar la información otra vez a las motoneuronas alfa, ¿verdad? Y esas motoneuronas alfa excitadas, pues excitan al músculo y el músculo se contrae. Pero aquí lo que se va a producir no es una contracción, ¿verdad? Que va a generar un movimiento, como lo vimos hace rato, ¿verdad? Sino aquí es una contracción basal que le llamamos tono muscular. O sea, es un grado de contracción, ¿verdad? Basal. Es un grado de contracción mínima. Fíjense, si esto depende de las motoneuronas gamma con sus axones, ahora revisemos nuevamente nuestro dibujo de Guyton y veamos. Ya sabemos que ninguna motoneurona es autoexcitable. Ellas son excitadas o por las sensitivas, ¿verdad? O son excitadas, como lo dice aquí, por vías descendentes. Y esas vías o fibras descendentes, que fíjense que bien, aunque sea sencillo, está bien hecho el dibujo. Pueden excitar a las motoneuronas alfa, que es esta figura de negro, ¿verdad? O pueden excitar a las motoneuronas gamma, que es la que está de color rojo. ¿Y quiénes van a ser esas fibras descendentes? Pues la respuesta la sabemos, ¿verdad? Van a ser fascículos, que sus motoneuronas se encuentran en diversas zonas del encéfalo, en diversas zonas. Si aquí, por ejemplo, jóvenes, porque no es nuestro tema, porque ese tema viene, pero en el siguiente tema, en el 4.2. Pero si aquí, por ejemplo, yo tuviera que contestar, ¿y qué fascículo motor, que obviamente es descendente, excita a las motoneuronas alfa, incluso fíjense de manera directa? Ah, pues eso lo voy a ver al rato. Al rato quiere decir quizá el lunes, ¿verdad? Porque miren todo lo que nos falta por revisar. Y entonces eso, jóvenes, le va a tocar. Esa es la respuesta. ¿Quién excita las motoneuronas alfa de encéfalo? ¿Qué fascículo viene de encéfalo y excita directamente a las alfa? Ahí lo tenemos. Son los fascículos del sistema piramidal, que así se llaman fascículos piramidales y su sinónimo es mejor aún porque es córtico espinal. Entonces, son los fascículos responsables del movimiento voluntario. Y por eso esos fascículos, por supuesto, ¿verdad?, que están representados en este esquema de Guyton. Pero eso no es lo que estamos viendo ahorita, porque eso nos toca hasta el tema 4.2. Aquí lo que tenemos que contestar es, ¿y qué fascículos? ¿Motoneuronas de qué
o neuronas excitadoras de qué partes del encéfalo excitan a las gamma para que se produzca la respuesta que llamamos tono muscular. Entonces, con eso terminamos este repaso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas zonas? ¿Quién va a contestar? Y aquí tenemos a Jailene. Si lo vamos a abrir a varias participaciones, porque al menos hay 3 o 4 zonas. Y al menos tenemos que tener esas zonas desde ahorita identificadas, a reserva de que las vamos a tocar en otro momento posterior. Jailene, ¿cuál es tu respuesta? Pues principalmente va a ser la región facilitadora bulborreticular en el tronco del encéfalo. Yo no voy a repetir, jóvenes, todo grupo A, cuando sus compañeros contesten, ¿verdad? Correctamente, yo no repito, ¿sí? Entonces, esa es la primer zona. Como quizá no se los había advertido, Jailene, ¿puedes volver a repetirlo para que tus compañeros, ¿verdad? Inclusive tengan esta repetición, pero no lo vamos a volver a hacer así. Sí, repítelo tú, pero ya las otras participaciones no. Ya tengo la mano de Carla y también la de Sara. Pero a ver, Jailene, ¿cuál fue tu respuesta? Sí, que principalmente va a ser en la región facilitadora bulborreticular en el tronco del encéfalo. Bien, ahora Carla, te escuchamos a ti. Sí, claro. También de un modo secundario los impulsos van a ser transmitidos desde el cerebelo. ¿Digo los otros o...? Y eso es también cierto. Las... Sí, nada más hasta ahí, porque todavía aquí tengo también la mano levantada de Sara. A ver, Sara, si nos puede agregar otra zona. También de los ganglios basales. Y dejo uno por si otra persona quiere participar. Exacto, ¿verdad? Por eso decíamos mínimo 3 o 4. Creo que levantó la mano María, ¿no? A ver, ¿quién está aquí? María José. Sí, sería la corteza cerebral. ¿Te escuchamos? Fíjense, jóvenes, y todas esas áreas que escuchamos son encefálicas. ¿De qué trata nuestro tema 4.2? Pues precisamente de las funciones motoras que se generan a nivel encefálico. Por eso en el siguiente tema vamos a volver a tomar eso. Y fíjense qué importante, porque ahí les va tan solo una, no necesitamos más, ¿verdad? Al menos ahorita una aplicación clínica, ¿verdad? ¿Quién fue ¿Fue Carla o fue Sara la que nos dijo, bueno, quien haya sido de ellas, ¿verdad? Una dijo corteza, la otra nos dijo el cerebelo. El cerebelo. Jóvenes, desde el programa, vayan siendo muy observadores, porque desde el programa están muchas respuestas. Me voy a regresar nada más para que vean. A ver, fíjense en el tema 4.3, porque ahí es donde están las funciones del cerebelo. Ya lo ubicamos. Ganglios basales, igual. Ahora vete al punto 4.3.3, que son las aplicaciones clínicas. Y ve dentro de esas manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen lesión del cerebelo, busca a ver si hay algo relacionado con el tono muscular. Y por supuesto que está en el 1, 2, 3, en el cuarto lugar. Ahí te está diciendo hipotonía. Entonces, tenemos que saber este mecanismo del tono muscular, por supuesto. Porque cuando tú recibas a un paciente y una manifestación, un signo clínico, sea hipotonía, pues tú tienes que saber que el paciente puede estar desarrollando la hipotonía por lesión del cerebelo. No es lo mismo cuando el paciente va a tener un evento que también es muy grave, ¿verdad? Que es la rigidez por descerebración. Bueno, es que eso se me olvidó ponerlo en el programa. ¿Ya lo corrigió? No lo he corregido. Pero bueno, en el tema 4.2, una de las aplicaciones clínicas es rigidez por descerebración. Bueno, eso no involucra al cerebelo.
¿Por qué? Pues porque ya lo estamos viendo. Si es lesión del cerebelo, es hipotonía. Y si estamos diciendo que hay rigidez, jóvenes, rigidez, pues ahora hay, en lugar de hipotonía, espasticidad, hipertonía. Y esa rigidez por descerebración es una condición sumamente grave. Muy pocos pacientes logran sobrevivir, ¿verdad? Porque se da por sección, pero no de médula. No de médula, ¿verdad? Como lo vamos a ver, sino por sección en el tallo encefálico. Y esa es una de las aplicaciones clínicas. Entonces, cerramos al menos este primer reflejo, el miotático, hablando de su respuesta, que detecta el tamaño en longitud del músculo, la velocidad con la que está cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente, jóvenes, imagínense, ahorita estamos sentados, la mayoría, ustedes y yo. ¿Y qué pasa si nos ponemos de pie? Pues nuestros músculos les va a pasar esto, a ver si me sale. Ay, lo que le pasó a mi lapicero. Pues nuestros músculos al pararnos van a recibir el efecto de la gravedad y por supuesto que se van a estirar y ese estiramiento les genera el reflejo miotático. Y entonces, ¿qué músculos? ¿Con qué función? ¿Con qué movimiento son los músculos que me mantienen de pie? ¿Cuáles, jóvenes? En anatomía, no sé si los vieron, se les llama antigravitacionales, porque lo que está jalando a mis músculos es lo mismo que hizo caer a mi lapicero, pues la fuerza de la gravedad. Entonces nuestro cuerpo está sometido a esa fuerza. Me pongo de pie, mis músculos se jalan, pero inmediatamente. Porque yo estoy segura, si ahorita lo hacen, todos ustedes van a poner, y yo también, ponernos de pie y sostenernos. Pues gracias al reflejo de estiramiento y miotático, ¿verdad? Que está manteniendo y produciendo contracción en los músculos antigravitacionales. ¿Que cuáles son? En todo mi cuerpo, porque cuando yo me paro tengo extendida la cabeza sobre el tronco sobre las extremidades y las extremidades están extendidas. Entonces, ¿cuáles son los músculos gravitacionales? Los que producen esa respuesta, ¿verdad? Los extensores son los músculos antigravitacionales. ¿Que cuáles son esos extensores? Pues te puedes regresar a saludar a Moore, a Sobota, o no sé qué libro de anatomía hayan llevado. ¿Cuál libro de anatomía leyeron, por cierto? A lo mejor yo ya estoy atrasada. ¿Siguen usando Moore o no? Para los exámenes departamentales se utiliza el Gray. Sí, es cierto. No sé si conozcan el Atlas de Sobota. No sé si lo usan. En anatomía es un atlas, bueno, a mí me gusta mucho el Atlas de Sobota. Muy bien, jóvenes. Entonces terminamos con esto, ¿verdad? De hecho, terminamos esta primera parte. ¿Y a qué, Alfredo, tengo tu mano levantada? Te escuchamos. Sí, doctora, yo tengo una duda, que cómo es posible que la tonicidad, o sea, sea posible si es que la contracción muscular viene derivada de una activación de un potencial de acción y esta al ser una respuesta a todo o nada, ¿cómo es posible que no se induzca una contracción notoria por parte de nuestro cuerpo? ¿O es que tiene que ver que hace efectos sobre las unidades motoras de contracción lenta, que una vez leí que se activan primero las contracciones lentas, después las contracciones de tipo mediana o las oxidativas, y al final las glucolíticas oxidativas rápidas? Rápidas. Sí, así es. ¿Cómo es posible que la tonicidad? Así es. Y porque el control, Alfredo, finalmente, el control del tono muscular depende de cualquier libro que veamos, nos dice, depende de la actividad, de la activación, el nivel de actividad o activación de las fibras eferentes gamma. Esa es la función de las motoneuronas gamma. La función de las motoneuronas gamma no es producir la contracción del músculo para generar un movimiento. No, eso le toca a las alfa. Las gamma, su función es, ¿verdad?, inducir la respuesta que llamamos tono muscular. Pero ellas
no son autoexcitables. Tan es así que ahorita que terminemos este tema de los reflejos musculares, tenemos la aplicación clínica, no musculares, perdón, los reflejos medulares. Tenemos una aplicación clínica. Y la aplicación clínica tiene que ver con que si hay una lesión medular, ¿qué le va a pasar a los músculos que están inervados por la porción distal a donde la médula se lesionó? ¿Por qué se lesionó? Pues por múltiples causas, jóvenes, los accidentes automovilísticos, alguien que lo atropellan, alguien que iba en la moto y derrapó, o el autobús urbano que lo aventó, o el carro, un trabajador de la construcción que se cae, un limpiador de estos edificios altos de los cristales y se cae. Es Estarían solo 2 de ustedes, pero vamos a empezar porque nos quedan ya solo 15 minutos de clase. Entonces, Alfredo, vamos a seguir avanzando en el estudio de estos de estas diversas áreas del sistema nervioso central y tenemos que ver, ¿verdad?, cómo participan las estructuras encefálicas en la división motora para entender cómo, si la lesión es en médula, la parálisis va a ser flácida. Eso quiere decir con hipotonía. ¿Y por qué? Si la lesión es a nivel encefálico, la parálisis va a ser espástica con hipertonía. ¿Y eso de qué depende? De que aprendamos a identificar cuáles son esos componentes que son responsables de producirnos esa respuesta. Por eso es tan importante el tono muscular, porque clínicamente es observable. O sea, nosotros lo vemos, lo comprobamos en el paciente y podemos decir, ¿la lesión está en el mesencéfalo o está en protuberancia? O la lesión está subcortical. La neurología es increíble debido, ¿verdad?, a la conformación neuroanatómica y sobre todo a los procesos fisiológicos. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en este mismo capítulo poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos en... no, me adelanté. Entonces, cerramos ahorita este reflejo y nos vamos al segundo. El segundo reflejo, pues se conoce así, ¿verdad?, como el reflejo tendinoso de Golgi. Y ahora tenemos que saber por qué tiene ese nombre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que conocer? Los mismos datos que el anterior. Fíjense, ahí está el recuadro que controla cuál es el estímulo, cuál es el receptor, cuál es su respuesta y los reflejos. Claro, tenemos que completar nuestro recuadro. Entonces, ¿quién controla este reflejo? Acuérdense que pueden participar. Axel, te escuchamos. La tensión muscular. No te oí lo primero, nada más alcancé a oír muscular. La tensión muscular. Eso es correcto, Axel. ¿Cuál sinónimo pudiéramos emplear en lugar de tensión? Daniel, ¿verdad? Tengo tu mano levantada. Igual podría ser el tono. Es correcto, Daniel. Exactamente, es correcto, ¿verdad? Entonces, es tensión o tono, ¿verdad? Tensión o tono. Lo utilizamos como sinónimos.
Y aquí, jóvenes, fíjense este reflejo. Si se llama tendinoso de Golgi, ¿qué me está diciendo el nombre del reflejo? ¿Me está diciendo el estímulo? ¿Me está diciendo la respuesta? ¿O a qué corresponde ese nombre? ¿Quién contesta? Ah, tengo a Yamile y a Axel. Primero Yamile. A ver, Yamile. Que controla a la parte del tendón del músculo. O sea que el reflejo va a implicar la participación de los tendones, de los músculos esqueléticos. ¿Y qué cosa en los músculos esqueléticos, tú misma, Yamile, se llama algo así de Golgi? O sea, ¿qué es eso de Golgi? ¿Quién es? Es el, digamos, lo que corresponde a los tendones. Creo que son las fibras tendinosas de Golgi. Creo que es lo que Son unas fibras, ¿verdad? Que están entre los haces de colágeno de los tendones. Shirel, ¿quieres también participar? Iba a mencionar, doctora, que hace referencia al receptor, que es el órgano tendinoso de Golgi. Y eso es correcto, ¿verdad? Y como lo oíamos, ese receptor y está en el esquema de Guyton. Ahí lo podemos observar bien, ¿verdad? Son terminaciones nerviosas libres otra vez, como si fueran nociceptores. Son terminaciones nerviosas libres que se disponen entre los haces de colágeno de los tendones de los músculos esqueléticos. Y ese es el receptor. Se le llama a ese receptor así, órgano tendinoso de Golgi. Y por eso el reflejo tiene ese nombre. Ya escuchamos, ¿verdad?, que lo que va a controlar este reflejo ahora no es la longitud. Va a controlar el grado de tensión o tono muscular a que está sometido ese músculo. Y recuerden que ese grado de tensión o tono, pues depende. ¿Depende de qué? De en qué tipo de respuesta está el músculo. Obviamente, ¿verdad? Que si está relajado, pues esa tensión o ese tono disminuye a lo basal. Y entonces, ¿cuándo va a aumentar? Porque ese es el estímulo, ya lo estamos viendo, perdón, ya lo estamos viendo ahí en la figura, ¿verdad? ¿Cuándo va a aumentar el tono? Pues el tono va a aumentar cuando el músculo se contrae. Y ya sabemos específicamente qué tipo de contracción, y esa es una participación, porque eso lo estamos trayendo de la unidad 2, capítulo 2, mecánica de la contracción. ¿Qué tipo de contracción, Jailene, levantamos la mano, es la que aumenta importantemente el tono? Jailene. Sería la contracción isométrica. Fíjense, ¿verdad? Aquella que la longitud cambia poco, de una manera no significativa, pero el tono aumenta. Y alguien que nos quiera recordar, porque ya lo debemos de saber, ¿con qué actividades, con qué movimientos realizamos ese tipo de contracciones isométricas? Cuando ejecutamos, ¿qué tipo? Sara, tú levantaste la mano. Cuando sostenemos algún objeto. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Fíjense qué importante eso, jóvenes, porque, ¿verdad? De ahí, ¿qué es lo que vamos a sacar? Lo que nos falta de este reflejo, que es la respuesta y los ejemplos. Entonces, otras participaciones. ¿Quién nos dice de que no haya participado? Es más, lo voy a preguntar. A ver, ahora una pregunta dirigida. Rosemary, ¿verdad? Coméntanos tú, si este reflejo, otra vez, todos son reflejos de protección. Y fíjate, el estímulo es una contracción isométrica intensa. El músculo está contraído con una alta tensión y eso somete a un estiramiento excesivo a los tendones, no al músculo, a los tendones.
Es un riesgo, Rosemary y todos los demás. Es un riesgo de que ahora quien se desgarre, pues sea las fibras de colágeno de los tendones. Es más, que se llegue a desinsertar el músculo. Y de eso es de lo que nos protege este reflejo. Entonces, tú misma contéstanos, ¿qué respuesta dará este reflejo para evitar la lesión de los tendones o su desinserción? ¿Sí estás ahí, Rosemary? Creo que no. Bueno. Perdón, doctor, es que se me traba mucho el internet, me quiere sacar de la sesión. Está bien, Rosemary. Dinos, ¿qué respuesta tendrán estos músculos con este reflejo tendinoso de Golgi? Es que no logré escuchar la pregunta. ¿Cuál es la respuesta del músculo ante el reflejo tendinoso de Golgi? ¿La relajación? Es correcto, Rosemary, porque ¿qué logra el músculo que estaba contraído de manera muy intensa al relajarse? Obviamente lo que estamos viendo en la figura, al relajarse esa gran tensión, ese estiramiento, pero ahora de los tendones, se alivia, es decir, reduce, y eso previene la lesión, inclusive hasta de desinserción de los tendones. Bueno, jóvenes, otras participaciones para terminar este reflejo y pasar a los últimos dos. Menciónenme alguna actividad laboral, deportiva. Mencionen al menos un par de ejemplos o tres. ¿Quién quiere participar? A ver, gracias, Rosemary. Tu respuesta fue correcta. A ver, Dayan. Valeria, levantaste la mano. Ok, a ver, Valeria, te oímos. Sí, en el levantamiento de pesas, por ejemplo, cuando un deportista levanta la pesa y se le empieza a ir para atrás, entonces el bíceps comienza a estirarse de más y el primer reflejo de nuestro propio cuerpo es regresarlo hacia adelante y aventar la pesa, aunque se caiga por encima de la cabeza, para evitar que así el brazo se estire de más hacia atrás o se rompa el codo en este caso. Así es. O incluso, Valeria, se desinserte. Fíjense qué buen ejemplo. El levantamiento de pesas sabemos que es un deporte que se llama halterofilia. Y por supuesto que ahí este reflejo funciona, pero uno dice del libro. No sé si no búsquenlas en internet. Hay imágenes dramáticas. Cómo estos deportistas, sobre todo los que van a las competencias tipo olimpiadas o a los campeonatos mundiales, como cuando hacen el tercer movimiento, porque acuérdense que son dos, ¿verdad? El tercer movimiento que les cuenta puntos para quedar en los primeros lugares, ganar puntaje, es cuando la barra con esos pesos extremos, no estamos hablando de decenas, más de 100 kilos, algunos hasta 200, lo tienen que sostener por encima del plano de la cabeza, jóvenes, porque si se quedan con la barra en el segundo movimiento, que es a nivel aquí de los hombros, no les cuenta. Lo tienen que levantar el peso y vean cómo se dibuja toda la anatomía, los cuádriceps. Imagínense el grado de tensión a la que se someten. Hay imágenes en internet, cómo se ve que se desinserta el tendón del cuádriceps y el músculo queda hecho bola en la parte alta del muslo. ¿Se imaginan el dolor? Y lo que dice Valeria tiene razón. Los deportistas tienen que ser, ¿verdad?, informados por sus preparadores físicos, por los médicos del deporte, de que ese reflejo como tal es involuntario, ¿verdad? No es de que le faltó ganas, le faltó corazón, le faltó motivación al deportista y por eso soltó la pesa. Es el reflejo tendinoso que funciona en todos y que está protegiendo
al deportista, pero el deportista tiene que saber para zafarse. Porque imagínense que le caiga la barra con los 200 kilos, pues lo puede hasta lesionar mortalmente hablando, ¿sí? Muy bien. A ver, otra actividad ahora, no deportista, ¿verdad? Sino actividad laboral, jóvenes. ¿Quiénes cargan pesos, cajas de 50 kilos, de 60, ¿verdad? Todo el día. O sea, todo el día laboral. ¿Qué tipo de empleos? Correcto, Dayan, ¿verdad? Pues si los sacos de cemento son de 50 kilos, los grandes, ¿verdad? O cargan esas latas, ¿verdad? Con el concreto que a veces tienen que subirlo hasta la última parte porque resulta que se les descompuso la máquina esa que lo avienta mecánicamente. Entonces, claro, tienes razón, ese tipo de trabajos. ¿Qué tal los trabajadores del mercado de abastos, jóvenes? Imagínense cuántos viajes para descargar los guacales con lo que ustedes quieran. No va a ser con hierbas aromáticas. ¿Con cuántas sandías? ¿Con cuántos melones? ¿Con cuántas naranjas? O sea, es un peso extraordinario. Ellos también desarrollan este reflejo y luego, ¿verdad? Los supervisores o los dueños, pues hasta los corren o les cobran cuando es un reflejo. Ahí lo que están demostrando es primero, ¿verdad? Falta de humanismo. Segundo, su ignorancia. Su ignorancia. Debían de saber eso, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Aquí está la imagen de Silverton de ese reflejo, ¿verdad? Esta es la de Guyton, ustedes la tienen, y esta es la de Silverton. Vean cómo, ¿verdad? Aquí nos está poniendo que con la mano derecha esa persona está cargando unos bloques y no son bloques de 1 kilo, ¿verdad? Porque chance y hasta yo todavía podría cargar 4 kilos. Pero si cada bloque es de 10 kilos, pues imposible. Imposible. Yo difícilmente podría mover uno, ¿verdad? Entonces, imagínense qué sucede. Eso sometes el músculo bíceps, en este caso, pues está contraído. Y está sosteniendo el peso, pues es una contracción isométrica. Imagínate el grado de tensión, ¿verdad? A lo mejor te pusieron un peso, te pusieron el otro bloque, el segundo, y cuando te ponen el cuarto, viene el reflejo tendinoso de Golgi, que aunque tú no quieras, tu organismo, ¿verdad? Es sabio y te dice, pues tú querrás seguir cargando, pero a mí no me vas a desinsertar. A mi tendón del bíceps no me vas a desgarrar. Yo relajo gracias al reflejo tendinoso de Golgi. ¿Sí? Ahí está la imagen. Luis Octavio, oímos tu comentario. Sí, es una duda, doctora. Ajá. Si este reflejo, por ejemplo, se activa también en los atletas que hacen la escalada a nivel representativo, por ejemplo, que suben muros o cosas así, y también si se activa, por ejemplo, en los nadadores, porque ellos con los brazos tienen que avanzar y literalmente cargar su peso, empujarlo contra la gravedad más el peso del agua. Y pues me surgió la duda si ahí también se activa el reflejo o no. Eso va a depender la respuesta, Luis Octavio, y es muy buen comentario, ¿verdad? De que generalmente cuando se trata de cargar el propio peso nada más, ¿verdad? No ocurre. Esto tiene que ser una contracción de tipo isométrica, ¿verdad? Que son las que aumentan el tono importantemente y sosteniendo pesos que son de gran carga, ¿verdad? Que representan una gran carga. Generalmente, si es nuestro propio peso corporal, pues no sucede, y ahí el mecanismo que en un momento dado relaja los músculos en esos esfuerzos de esos deportes o de otras actividades es la fatiga muscular, ¿verdad? En el caso de que sí sea cargar ese peso, ahí sí, ¿verdad? Pero si es el peso corporal, de alguna manera, inclusive en personas que tienen un sobrepeso, es más, no sobrepeso, obesidad, y obesidad mórbida, como se le llama, ¿verdad? Que tienen
2 veces el peso ideal que debieran tener, más de 2 veces duplicado, ¿verdad? Un índice de masa corporal mayor a 40, ¿verdad? Entonces, aún así, el mecanismo por el cual les sobreviene esa relajación en las prácticas deportivas que tú estás hablando, de la natación, de escalar, es sobre todo por, ¿verdad? Fatiga muscular. Y eso también tiene que ver con el hecho de que la actividad de nuestros músculos esqueléticos, cuando queremos practicar un deporte, tiene que ir siendo paulatinamente desarrollada a base de lo que llamamos condición física. Y la condición física incluye desde el remodelamiento de los músculos, es decir, su hipertrofia, hasta su hiperplasia. Los ajustes respiratorios que tienen que desarrollarse porque es lo que les va a proporcionar suficiente oxígeno a la sangre. Y los ajustes cardiovasculares, que son los que van a poder aumentar de una manera eficiente el flujo sanguíneo. Y qué bueno que les interese, en este mismo texto de Guyton que leemos hay un capítulo sobre medicina del deporte, ¿verdad? Si ya lo leyeron o no lo han leído, léanlo. Hay algunos aspectos, ¿verdad? A nivel de un curso de fisiología que son muy interesantes. Cuando nosotros veamos esas unidades, unidad de fisiología respiratoria y unidad cardiovascular, que es donde vemos el flujo sanguíneo, pues de ahí, de esos capítulos, hay otro capítulo, por ejemplo, con medicina del espacio exterior. Oigan, jóvenes, pues también tenemos que interesarnos por eso. Alguien puede decir, ay, sí, ni modo que yo vaya a Marte. Pues a lo mejor ustedes iban a ir. ¿Qué tal que les toque ser los primeros médicos de Marte? ¿Y por qué es eso? Pues porque debieron enterarse que esta semana llegaron 3 países, ¿verdad? A Marte. Fíjense, y la intención que tienen tiene mucho cuestionamiento, ¿no? Pero imagínense que la intención es, por si ya no podemos vivir en la Tierra, ahora ir a colonizar otro planeta. Qué terrible, ¿no? Lo que debiera ser más importante es, hay que cuidar porque cuando menos las imágenes que tenemos ahorita de Marte, para nada se parecen a nuestra increíble playa de reconocimiento mundial, primer lugar en el mundo, ¿cómo se dice? Desbancamos a las playas de Nueva Zelanda, en Australia, bueno, cerca de Australia. ¿Y saben cuál es esa playa? ¿En dónde la tenemos? Primer lugar a nivel internacional. Luis Octavio. Es la playa india, ¿no? En Huatulco. Así es. Bravo por nosotros, ¿verdad? Pues, ay, ¿qué nos importa ir a otro lugar si tenemos la mejor playa del mundo, jóvenes? Y ese aplauso es para los pobladores de Huatulco, porque así como está Huatulco, así deberíamos de estar aquí en Valles Centrales. Cero basura, reciclado, cuidado de la vegetación y reforestación. Ay, es una belleza, ¿verdad? Cómo han trabajado ellos como comunidad. Bueno, pues el Estado tenemos que ponernos las pilas. Jóvenes, ya me pasé. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Recuerden que sí tenemos tarea, ustedes y yo. Terminar de leer capítulo 55 son reflejos medulares, pero avanzar al 56 porque son las funciones motoras de corteza y tallo cerebral. Así que sí hay trabajo. Pero de todas maneras, pasen también un buen fin de semana haciendo cosas pues ahora sí que recreativas. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Lunes, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.